Hola, esta es la sesión 20 del taller de técnicas de decoupage. En esta sesión lo que vamos a hacer es pegar el papel aquí en el cuerpo de la lata de café y aplicarle el color que nos interese en esta zona de arriba, dejándolo preparado para la siguiente sesión hacer el craquelado del barniz, como os comenté en la sesión anterior. Para pegar el papel voy a cortarlo a la medida lo más exacta posible para que me quede bien encajado entre estos dos perfiles. De todas maneras, si tenemos dudas, es preferible dejarlo un poquito abundante. Para pegar el papel, lo primero que voy a hacer es recortarlo. Como ya os comenté, va a ir en una única pieza. Es un papel de regalo. He elegido este papel porque tenía el tamaño suficiente para hacerlo continuo. En los papeles de decoupage hay veces que no tienen la estampación que me interesa ni el tamaño para hacerlo en una pieza. Este, bueno, es un formato grande, sí lo tiene, y luego tiene otra característica que me interesa especialmente, y es que tiene bastante trozo de fondo limpio para que podáis apreciar bien lo que es el efecto del barniz craquelado. El efecto lo vais a poder hacer sobre cualquier fondo, pero sí que aquí donde hay trozos claros y grandes, pues se va a apreciar más ese efecto de la rotura, como imitando una porcelana antigua. Por eso me he decantado por este papel. Lo primero que voy a hacer va a ser tomar las medidas y ya después traslado las medidas al papel para cortar. Para tomar las medidas, lo primero que voy a determinar es la altura, eso con una regla, con algo que sea rígido o como mínimo que esté bien vertical, o sea que no quede torcido, para que nos haga una buena medición. Tomaría la medida vertical, en este caso son 25,3 aproximadamente, pero hay que intentar ser lo más fiel posible. Yo voy a poner 25,4 y luego lo confirmo. Para tomar la medida alrededor, lógicamente no podemos irnos con una regla rígida, tendríamos que irnos con un flexómetro, un metro de costura. El flexómetro se adapta bastante bien, pero bueno, no hace una medición exacta porque hace siempre alguna arruga o alguna bomba. Lo más interesante es hacerlo con uno de papel. Los que encontramos a veces en centros comerciales para tomar medidas, estos de papel, son los que mejor se adaptan, pero nos serviría un metro también de costura. Yo voy a ponerle el cero con un celo. Voy a aprovechar el corte de la unión y voy a ir estirando bien, que me quede bien pegado. Hasta que llegan a unirse. El principio y el final. Y me salen 67,6. Voy a poner con 8 aquí, bueno, aunque monto una gotita. Son 6 exactamente, voy a ponerle con 8 y luego decido. Lo que sí que es importante es comprobar si luego la medición que vais a hacer en el papel no la vais a hacer con este mismo metro, traspasar a la pieza con la que vais a medir, que yo en este caso voy a hacer la pieza metálica, que efectivamente mantiene las medidas. Es importante, sería 67,8, y sí, es bastante, tiene menos de medio milímetro de diferencia. Es que bueno, las medidas son muy iguales, pero ese medio milímetro me lo va a comer la diferencia que yo he tenido, así que no lo voy a tener en cuenta, pero siempre comprobarlo porque a veces, bueno, no son totalmente fiables. En este caso no sé si es el metro del centro comercial o la regla metálica, pero es menos de medio milímetro, es prácticamente inapreciable. Una vez tomadas las medidas que tengo aquí, me voy a servir de una regla. Yo voy a usar una regla metálica porque voy a cortar encima de este tapete de corte, y con la regla metálica me arreglo muy bien, pero podréis hacerlo con cualquier mecanismo que queráis. Confirmo por dónde voy a querer cortar. Esta pieza en concreto tiene 68 centímetros, con lo cual me
me serviría perfectamente para sacar la pieza en este sentido, pero tiene aquí una marca de la casa, así que lo primero que tengo que hacer es quitar esa marca. Bien, tengo que hacer un corte bien recto, así que mido y le voy a quitar, por ejemplo, parece que está un poquito feo aquí al principio, así que le voy a quitar 7 centímetros. Quiero decir, lo primero que hago es escuadrar bien el papel. Si vais a trabajar sobre una mesa, esta es una mesa de trabajo, si se estropea está preparada para esto, pero si vais a trabajar sobre una mesa que tengáis en casa tenéis que tener cuidado. Entonces, si disponéis de un tapete de corte, perfecto, pero si no fuera el caso de que tuvierais un tapete de corte, os vais a forrar bien la mesa almohadillando bien. Puede ser con periódicos, pero bueno, tiene que tener bastante grosor, o ante la duda de que vayáis a poder estropear la mesa cortando con un cúter, podríais marcar con el lápiz y cortar a tijera. Yo en concreto voy a cortar con cúter, voy a cortar con este cúter redondo, que se utiliza mucho en costura para el patchwork, es muy cómodo. Me pego bien a la regla metálica para que el corte sea limpio. Bueno, y llego al fondo. Antes de levantar la regla, compruebo que se ha separado en todas partes. Ahí en el fondo parece que no, así que esto lo podríais hacer con un cúter normal, muy bien afilado. En vez de ir de atrás adelante, iríamos de adelante a atrás, que esté bien afilado, que tenga la cuchilla, la punta de la cuchilla nueva. Una vez que lo he escuadrado, tomo las medidas que necesito. En este caso voy a coger los 25,4, que es lo que me es más cómodo, ya que me sirve de largo. Y yo para medir utilizo siempre la regla, y si puede ser metálica, mejor que el flexómetro o que un metro de costura, porque al ser rígida, bueno, me permite tomar las medidas muy bien, o sea, no bien estiradito. Pero bueno, lo haríais con lo que quisierais, siempre que tuvierais claro que vais bien con las medidas. Es importante, 25,4, es importante que cuando colocamos la regla esté bien perpendicular a este corte, porque si no nos cambia, aunque sean milímetros, la medida. Aunque la experiencia me dice que por muy bien que cortemos, siempre se nos forma alguna zona en la que no encaja totalmente. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero si no nos sale a la primera tampoco nos vamos a disgustar. Por eso lo de ponerla un poco abundante. Bueno, veis, aquí he medido bien, y sin embargo la medición del medio está un poco... Siempre tomo 3 puntos por eso, para confirmar que al menos pase por 2 igual. Y siempre me va a interesar la exterior, porque si me meto aquí tengo miedo a que quede en disminución. Los milímetros son difíciles de ajustar. Con una goma de borrar quitaría esa marca antes de pegar. Bueno, he pasado toda la superficie, confirmo que está bien cortado. Una vez que está cortado, lo que voy a hacer es comprobar que me encaja bien. Efectivamente está un poquito abundante. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces las piezas que estamos forrando tampoco son totalmente perfectas. Quiero decir, yo he tomado la medida a esta altura, pero por la parte de adelante puede tener un poquito más, un poquito menos.
Yo voy a comprobar que tengo suficiente papel por todas partes. Vale, sí, está bastante bien, así que voy a borrar con una goma de borrar las marcas. Cuando tenemos que borrar, siempre nos va a interesar una goma de borrar un poquito blanda y que sea blanca, que no tiña. Las de color a veces nos tiñen los tonos claros. Bien, pues tenemos el papel preparado, quitamos el tapete de corte y empezamos a pegar. Para pegar vamos a utilizar Mistión, como os comenté en la sesión anterior, que el papel está bastante liso. Si no lo estuviera, lo podríamos incluso planchar en seco, con la plancha en seco y con un papel por encima para proteger, papel de cocina o un papel de horno. Podríamos alisarlo, pero bueno, en este caso está bastante recto, así que no tengo mayor problema. Y lo que voy a hacer es aplicarle Mistión. Voy a pegar con Mistión al agua, ya lo hemos utilizado en más ocasiones. Podríamos pegarlo con una cola blanca, con un alquil. Lo que me facilita el Mistión es poder reposicionar para colocar la pieza bien. En este caso, como no se va a ver el Mistión, lo voy a aplicar a pincel. Ya veis que normalmente lo aplico siempre con esponja para darlo bien estiradito, pero en este caso no me va a aportar grosor, y el que quede un poco rayado al ser muy fino no me va a cambiar el efecto del papel, ya que el papel no es un papel de arroz, es un papel de regalo con un poco más de cuerpo. Es importante saber que lo hemos dado en todas partes, porque realmente es lo que va a pegar el papel. Como os digo, si utilizamos una cola blanca, una cola, un alquil, un Mompós, el problema que tenemos es que tenemos que estar muy seguros de que estamos colocándolo muy bien, porque no nos da margen. Una vez que humedecemos el papel, máxime un papel de regalo que no sabemos cómo nos va a responder, tengo miedo que al humedecerlo con una cola se reblandezca mucho y rompa con facilidad. Entonces por eso prefiero utilizar el Mistión, pero podríamos ir dando la cola al fondo y ir pegando el papel, o incluso ir dándole la cola al papel bien estiradita y ir pegándola sobre la superficie. Yo voy a darle el Mistión, voy a esperar a que se ponga mordiente, voy a colocarlo, y luego encima lo que sí voy a darle es un alquil para plastificar ese papel antes de aplicar los pasos del craquelador. El barniz craquelador es de 2 componentes. Realmente el primer componente del barniz craquelador no deja de ser una cola blanca refinada, con lo cual tampoco es que fuera exigible totalmente lo de aplicarle el alquil, pero como no sé este papel cuánto va a absorber, es bastante mate. Bueno, tengo miedo a que si nos absorbe mucho de ese primer paso del craquelador, nos deje un craquelado excesivamente pequeño o no suficientemente gruesa la capa como para que nos haga un buen craquelado. Así que me voy a curar en salud y voy a plastificarlo previamente con alquil, que sé que no le va a estropear el acabado. Para aplicar el Mistión veis que estoy aplicándolo con una brocha, pero es de pelo súper fino para poder estirarlo bien. Y he utilizado una brocha en vez de un pincel, bueno, para tener una superficie para aplicar más grande. Y poder trabajarlo. Cuanto más grande sea el pincel, hombre, dentro de unos límites, más fácil es estirar el producto que estás aplicando. Sea Mistión, sea un esmalte, un barniz,
Nos interesan pequeños cuando son para detalle, pero cuando son para dar fondos o trozos grandes, un poquito grandes, siempre estiramos mejor. Mucha precaución cuando llegamos a donde tenemos el principio del mistión, no arrastrar mucho porque ya habrá empezado a ponerse mordiente, no vayamos a retirar el que ya tenemos. Bueno, limpiamos el pincel bien con agua y dejamos que se ponga mordiente. En cuestión de 4 o 5 minutos se pone mordiente. Cuanto más mordiente esté, más sencilla es la colocación del papel. Han pasado como 5 minutos desde que acabé de echar el mistión y ya está mordiente, así que voy a proceder a pegar el papel. Voy a empezar a pegar por la zona central, aquí tendría la junta. Bueno, pues voy a empezar a pegar enfrente de la junta, que sería la cara principal. Para eso he marcado más o menos dónde está el medio del papel. Y voy a ajustarlo bien arriba, bien abajo, donde prefiera. Voy a ajustarlo arriba. Y voy a, sin marcar con mucha fuerza, voy a ir caminando a la derecha y a la izquierda. Una vez que he fijado esta zona, voy marcando un poco el centro para que no se me vaya bajando ni subiendo. Con la zona esta de la mano voy marcando y voy subiendo y bajando, comprobando que no vayan quedando ningún tipo de zona con bombas. Por ejemplo, aquí se está formando una bomba. Voy a despegar con cuidado. Y siempre del medio hacia arriba y del medio hacia abajo, comprobando. En este caso tengo todo el largo del papel, con lo cual tiene que sobrarme. Voy a llegar a la junta. Vale. Compruebo así que voy a llegar con el otro lado totalmente. Iba a quitar el exceso, pero de momento no lo voy a quitar. Bien, compruebo que este lado está. Vengo con el otro lado haciendo lo mismo. Ahora ya puedo apoyar sobre el papel. Sobre el mistión no podía apoyar en la mesa, que tengo también un papel. Pero ahora puedo apoyar ya la zona que tengo con el papel. Y lo mismo, voy trabajando del medio hacia arriba y hacia abajo. Es muy importante ir ciñendo bien el papel y del medio hacia arriba y hacia abajo, porque si empezamos por la parte de abajo o por la parte de arriba, corremos el riesgo de que se nos vaya torciendo y al final nos falte material, y aparte de que nos falte material, que las bombas que nos hagan sean muy grandes. A ver, pues ahí estamos. Llego a la parte de atrás. Ha bajado un poquito, pero yo creo que es la superficie. Bueno, una vez que lo tengo con el mistión, compruebo que no tiene bombas. Vale. Voy a ajustar bien arriba, bien abajo. Daros cuenta que va a llevar un sombreado con la pátina que se va a meter en las grietas, con lo cual una pequeña separación arriba o abajo es asumible. Lo que es importante es que no haya exceso de papel.
Lógicamente no nos interesa nunca que nos falte, pero el exceso de papel no remarca bien las zonas, entonces es importante ajustar. Aquí, como tenemos bordillo relativamente fácil, con la uña, con un palillo un poco romo, con una espátula que no corte. Quiero decir, lo que no quiero es meterme directamente con el cúter ni con el bisturí, no vaya a ser que me pase. Entonces, bueno, lo ideal es algo que marque. Voy ajustando totalmente por arriba y por abajo. Y una vez que tengamos hecho eso, vamos a primero a cortar ese exceso. Podemos hacerlo con el mismo cúter. Para eso este cúter redondo es muy cómodo porque se ajusta muy bien, apoyaría muy bien en el bordillo. Pero bueno, lo mismo podríais hacer, y voy levantando. Pero lo mismo lo podríais hacer con este cúter bien ajustado, con un bisturí. Bueno. Voy a aplicar el alquil. Antes de eso voy a pegar totalmente esta junta del papel. Levanto con un poquito de cuidado. Es solamente donde monta, porque el resto está pegado todo con el mistión. Bueno, veis que me paso sin ningún problema porque ahora lo voy a plastificar todo ello. Así que ahora voy pasando por encima. Bueno, y ahora sencillamente con el alquil voy pasando por encima. El alquil tiene que estar manejable, no demasiado líquido, para que no nos empape mucho. Bien estiradito, vamos a ir dándoselo a toda la pieza, que no quede acumulado. Puede ocurrir que parezca que ampolla al aplicar. Al secar lo normal es que baje. Al humedecer el papel, este papel, como no sé cómo me va a responder, vuelvo a explicaros lo mismo, que no es un papel de decoupage que viene especialmente preparado para estos trabajos. No me atrevo tampoco a frotar muchísimo, no vaya a ser que lo pele. Así que con firmeza, con un pincel plano para poder ir aplastando de la que lo voy dando, pero tampoco fuerzo una barbaridad. Voy a ir vigilando eso, que las ampollas que vayan formándose vayan bajando, pero siempre con un poco de cuidado para comprobar que no deshago el papel. Esto mismo tendríais que tener especialmente cuidado si utilizáis fotocopias. Si utilizáis fotocopias también tenéis que tener cuidado de que la tinta de la impresión no se corra. Siempre es preferible una fotocopia de impresora láser que las que tenemos habitualmente en casa. ¿Veis que parece que salen ampollas? Bueno, hay que contar con que esas ampollas cuando seque van a bajar. Ha secado totalmente el alquil, ha quedado bien, no han quedado ampollas. Si hubiera quedado alguna ampolla, podríamos con un papel de horno y un poco de plancha en seco ir pasándolo para aplanar. En este caso ha quedado bastante bien, no necesito pasarla. Quizá aquí en la zona de la unión parece que tuviera un poco más de volumen, pero si pasas el dedo casi no se aprecia, y como el barniz que va a llevar encima craquelador tiene dos componentes, va a tener grosor suficiente para poder con estos pequeños desniveles de la parte de atrás, con lo cual no voy a plancharlo. Si tuviera que quedar totalmente lisa, es la única zona donde ha quedado un poco subida, así que vamos a directamente pintar. He decidido pintarlo en un tono sonrosado, lo voy a hacer a partir de un blanco roto.
un poquito de rojo. Este en concreto es un rojo cereza. Voy a echarle un poquito. Voy a matizarlo con una gota de amarillo para que el rosa dé un poquito más en asalmonado. Bueno, lo voy a mezclar y compruebo la tonalidad que saca, si es lo que quiero, si tengo que modificarla. Bueno, quiero un tono clarito. Pero yo creo que un poquito más. La gama está bastante bien, pero un poquito más subida. Voy a empezar a pintar. Siempre muy estirado. Bueno, quizá en la siguiente mano lo sonrose aún un poquito más. Está un poquito asalmonado para la idea que yo tenía. Parecía que sí, pero ahora al aplicarlo me parece un poco asalmonado, así que voy a darle esta primera mano y sobre esta modifico el color. Va a llevar como mínimo 3 manos, ya lo estoy viendo. Esta pintura se puede hacer con estas pinturas decorativas como estoy haciendo yo, las que usamos habitualmente en las manualidades, con un pincel de pelo suave. Trabajándolas bien, puede ser con un esmalte, si quisierais podría ser incluso con una chalky, aunque es la menos recomendable, porque el acabado siempre un poquito más rústico y no le va mucho a esta pieza en concreto. Entonces, bueno, aquí nos interesa más un esmalte mate satinado o esta pintura decorativa que luego va a llevar un acabado de barniz encima. No voy a hacer los cantos ya que voy a cambiar el color, así que esperamos a que seque y damos la segunda mano. Bueno, he preparado un rosa un poquito más subido. Le he incorporado un poquito más de rojo y una gotita de siena, un marrón clarito para quitarle un poco de intensidad. Y bueno, yo creo que luce mucho más con este tono, pero nos hubiera servido cualquiera de los otros tonos que tiene el papel. Pero bueno, me parece que este le potencia bien, cubre bien además con esta segunda mano. Se nota bien, aunque haya que darle una tercera, sí se nota lo que cubre. Lo estiro muy bien, lo trabajo mucho. En todas las direcciones. Y sí, con este color ya con un pincel plano más pequeñito voy a pintar ya todos esos cantos que no hemos tocado en la primera pasada. Aquí tengo dos tonos de no estar bien mezclada la pintura, lo tengo que trabajar bien para que se unifique el color. Un poquito. Aquí, aunque esta zona va a quedar tapada por el embellecedor que va a llevar la tija que nos va a dar altura. Bien. Bueno, y como os digo, con un pincel más finito plano también voy a ir pintando todo lo que son los perfiles. Siempre apoyamos el codo para que nos sirva de guía
y siendo un pincel plano, como tiene rebaje la zona, el bordillo, nos permite trabajar con cierta tranquilidad de no pasarnos. De todas maneras está plastificada la zona del papel, así que si nos pasamos con una toallita húmeda, con un paño humedecido, podríamos ir limpiando sin problema. Poca cantidad de pinturas, el codo bien apoyado para que me sirva de timón, el dedo meñique apoyado en el fondo. Es importante buscar un apoyo para tener cierta firmeza. Si yo intento hacerlo en el aire, sin ningún apoyo, es imposible conseguir un buen resultado. Bueno, pues así le voy a ir dando la vuelta a toda la pieza, por este lado y por la zona de arriba. Ha secado la segunda mano de la pintura y voy a aplicarle una tercera mano ya solamente en esta zona, que es donde se nota más la falta de pintura. Voy a tener en cuenta que voy a darle algún tipo de acabado en esta zona, quiero decir, no va a quedar el rosa así visto. Entonces no necesito tampoco que quede súper cubierto, con que no tenga calvas es más que suficiente. Entonces, bueno, para lo que son los cantos está más que cubierto, y voy a trabajar un poquito esta zona central para dejarlo ya preparado para en la siguiente sesión hacer el craquelado y el acabado de estas zonas. Con esto me despido en el vídeo de esta semana. Cualquier duda que os surja o cualquier pregunta me la podéis ir dejando en el foro del campus, y si no, el jueves en clase solventamos dudas o cualquier tema que se os plantee. Buena semana, un saludo.